Reciban un cordial saludo. Soy Marta Olaya, psicóloga, especialista en docencia universitaria, vinculada al sector aeronáutico por más de 15 años, miembro de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos. Queremos invitarlos a participar en estos espacios de formación, a través de los cuales esperamos contribuir al crecimiento y desarrollo del factor humano vinculado al sector aeronáutico y de la misma forma contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria misma. Sean todos bienvenidos. Tengan ustedes muy buenos días, soy Pedro Ignacio Ricardo, piloto comercial de aviones. Además integro un amplio equipo de trabajo en un departamento logístico. Me desempeño en la actividad aérea hace aproximadamente 10 años y quiero comentarles que nosotros somos un equipo de trabajo con infinitas cualidades comunicativas, autodidactas y proactivas. Nos caracterizamos por brindar todo tipo de asesoramientos y ayudas con temas relacionados a la actividad aérea, logrando con ello un importante crecimiento y desarrollo profesional, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. De esta manera, queremos darles una cordial bienvenida a nuestro espacio de formación. Muy buenas tardes a todo el equipo y muy buenas tardes a la doctora Ingrid y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este encuentro para poder tratar sobre temas respecto a la industria. Así que bienvenido, doctora Ingrid. Buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa, acompañarnos en nuestro espacio de formación y darle la cordial bienvenida a la Buenas tardes a todos, bienvenidos todos a este espacio nuevamente para que nos acompañen en nuestros conversatorios para conocer acerca de la industria y acerca de las personas que la hacen tan valiosa para nosotros. Gracias a la doctora Ingrid por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y seguramente va a ser una tarde fenomenal. Así que bienvenida, doctora Ingrid. Este es su espacio y vamos a compartir sus experiencias y las experiencias de esta mesa de trabajo en pro de esta industria que nos tiene enamorados. Muchas gracias, muy buena tarde para ti, Capitán Lesmes, y muy buena tarde para todos los demás compañeros que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ingrid Marcela Soto, yo soy la subdirectora de Aviacol Escuela, la Escuela de Aviación de Bucaramanga, de Santander. Soy una de sus cofundadoras además y pues tengo hoy el placer y la dicha de estar acompañándolos a ustedes en este importante espacio. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo empezar sin primero preguntarle quién es Ingrid Soto, quién es, cómo llega a la industria, por qué una mujer y cómo se acerca usted a esto y a un centro de instrucción que es todo un reto hoy en día. Sí, de acuerdo, es todo un reto hoy en día, el reto más grande quizás al que me he enfrentado. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo soy administradora de empresas, soy educadora también, soy educadora infantil. ¿Cómo llegamos nosotros al medio aeronáutico? Inicialmente, primero me formé, soy parapentista también, y pues de allí, digamos, empezó esa pasión por el aire. Soy también de familia de aviadores, en mi familia hay muchos aviadores, y quizá ellos sembraron en mí esa semillita porque me parece que la pasión es eso, ¿no? Estar realmente, encontrarse con lo que uno realmente ama, y pues bueno, aquí me lo encontré y decidimos crearlo con mi esposo un día. Fenomenal. Doctora, Aviacol Escuela. Aviacol es un centro de instrucción básico, claro, de pregrado. ¿Hace cuánto existe Aviacol y con qué objetivo trabaja en este momento Aviacol? Mira, Aviacol existe como empresa. Hace 14 años empezamos con Aviacol, es decir, teníamos que primero organizar la escuela como tal. Estamos abiertos hace 11 años al público, pero pues llevamos 14 años, es decir, 3 años tras bambalinas preparando la empresa, preparando la escuela para que todo fuera pues lo que es hoy en día. Entonces, realmente son 14 años, pero 11 abiertos al público y pues al medio aeronáutico. Estamos ahorita con todos los programas aéreos. Nosotros tenemos piloto comercial de avión, piloto privado de avión, tripulante de cabina de pasajeros, técnico en línea de aviones, pues el dedicado a mantenimiento de las aeronaves, y tenemos despachador de aeronaves también. Entonces, digamos, tenemos como el completo ofrecimiento de nuestros programas aeronáuticos. Yo creo que la doctora Ingrid es consciente, como pocos directivos de la industria, que ese técnico, ese piloto privado, ese piloto comercial, ese despachador que está capacitándose en su centro de instrucción,
definitivamente va a afectar la industria cuando se gradúe y salga a trabajar en la industria. Y yo sospecho, lo voy a confesar, Capitán Leonardo, Capitán Pedro, tuve la oportunidad, fui invitado a hacer un curso de CRM, ¿no? en Aviacol. Y la primera alumna que llegaba tempranísimo, no faltaba, es decir, no estaba la plataforma abierta y la primera alumna era la doctora Ingrid, que es la directora y fundadora, no era un piloto ni un instructor haciendo un curso de CRM, esos que nos enseñan cada 2 años, que son aburridos y que se basan en un modelo Shell que no nos saben explicar. No, 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 no. Era la doctora Ingrid la gerente al frente de su equipo y tenía a todo el equipo organizacional. Por eso tengo la sospecha que ella es consciente de que esas personitas que se gradúan de Aviacol van a afectar la industria aeronáutica. ¿Cómo nace esa visión, doctora Ingrid? ¿Por qué? ¿Cómo es que una gerente está haciendo curso de CRM? Ay, muchas gracias, capitán. Además, muchas gracias por ese curso que aprovecho, te hago la propaganda, fue excelente y la pasamos súper bien. De hecho, soy una convencida que nada es tan contagioso como el ejemplo. Soy la primera que debo darlo y la primera que debe estar allí. Y todos nuestros demás directivos también deben ser partícipes de estos cursos en los cuales pues siempre estamos enfocados a la seguridad. Para nosotros la seguridad del ser y de la industria es lo más importante. Y pues enfocarnos en cada uno de nosotros como seres humanos que desempeñamos cargos tan importantes. O sea, tú lo has dicho, igual el piloto, igual la tripulante, o el tripulante, igual el mecánico, o sea, todos somos un equipo y todos tenemos que estar en esa sinergia tan especial y preparados de la misma forma. No uno menos importante que el otro, todos como un ser y como un equipo fundamental para que la seguridad, que finalmente es lo que más importa en la aviación, sea pues el objetivo principal. El factor humano del que usted habla, doctora, ¿cómo logra usted que a los alumnos de su organización, que finalmente van a ser los egresados, se les venda esa idea? Se les venda la idea que ellos son parte de un sistema, parte de un todo, y que definitivamente esas competencias no técnicas son esenciales hoy en día. Sí, por supuesto. Mira, yo soy una convencida, nosotros tenemos 3 roles súper importantes. Si bien es cierto que somos una empresa, ¿verdad? Nosotros tenemos que devengar ingresos para mantenernos. Somos una escuela, tenemos que formar, esa es nuestra obligación principal. Entonces, hay 3 roles súper importantes que nosotros tenemos que ver como empresa y como centro de instrucción aeronáutico. El primero es el cliente, porque la persona que llega inicialmente es un cliente potencial, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer con ese cliente potencial? Satisfacer sus necesidades y venderle la idea de que somos su mejor elección. Luego, pues ya viene el estudiante, esperamos que ese cliente pues haya pasado todos los filtros que tiene que pasar y se convierta en uno de nuestros estudiantes. Y allí tenemos que demostrarle que hemos sido su mejor elección, con hechos, llenarlo de conocimiento, de herramientas, proveerlo de esos factores pues para que él sea un profesional exitoso y se enfrente al mundo allá afuera. Luego, por tercero, pues ya finalmente tenemos el producto, ¿cierto? Que es como tal el profesional que hemos formado. Ese profesional que le vamos a entregar a la industria. ¿A qué? Posiblemente una aerolínea, pues ese realmente es el objetivo que nosotros tenemos, pero pues es a la industria aeronáutica como tal. Desempéñese en el cargo que se desempeñe. Ojalá todos los centros tuvieran esta percepción tan, pienso yo que es amplia, pero a la vez muy detallada. Esa labor que hace el centro de instrucción, hacer la puerta de entrada, es súper relevante en lo que pasará en adelante con la persona, entendiendo que todo el mundo puede cambiar, pero que este es un punto álgido, clave, importante. Así que encantada con esa percepción. Esa palabrita formación es escasa en los centros de instrucción de aviación civil. ¿Usted considera que Aviacol es un centro de formación? ¿Por qué? Nosotros en Aviacol lo decimos y lo decimos con todo el orgullo y el cariño del mundo, somos una familia, eso es lo que somos. Nuestro equipo de trabajo hace parte importantísima y vital de nuestra familia como un todo, y nuestros estudiantes como nuestros hijos. Una vez entra un estudiante, ingresa en Aviacol, hace parte de nuestra familia, es nuestro hijo, y uno que quiere ofrecer para sus hijos lo mejor que pueda dar. Así como tú quisieras lo mejor para tus hijos, formarlos de manera íntegra, que se forjen un futuro, fortalecerlos como seres humanos, fortalecerlos como profesionales, esa es nuestra misión. Es una misión social la que nos hemos impuesto. Y el estudiante es muy perceptivo, nuestro equipo de trabajo es un equipo maravilloso, lo ha entendido
increíblemente y tenemos una sinergia preciosa, nos logramos complementar todos y ocupamos cada uno nuestros roles súper importantes. Yo en ocasiones juego un poquito el papel como de la mamá de los estudiantes, entonces ellos son muy a contarte como sus problemas y sus cosas. Entonces pienso que es eso, lo que ha dicho la doctora Marta es súper impresionantemente clave, es una familia y como familia cada quien con su rol cumpliendo como integrante de la misma y los estudiantes que finalmente son nuestros hijos y nuestra responsabilidad. Pero en la industria aeronáutica definitivamente hay personas que les gusta la aviación, que quieren ser auxiliares, que quieren ser pilotos, pero no nos digamos ni podemos tapar el sol con un dedo. Todos no somos policías por algo y todos no somos arquitectos por algo. ¿Qué hacer? ¿Qué hace esa familia amorosa y querida cuando se encuentra la realidad de que alguien de sus pupilos no hace parte de esta industria? ¿Cómo manejar ese tema? ¿Cómo se hace en este caso, doctora? ¿Usted qué opina? Claro, tú has dicho algo súper importante, de hecho algo que nuestro director académico menciona con frecuencia. Él dice que en la escuela, nosotros como formadores, hay una selección natural, ¿cierto? O sea, la selección del que sobresale y el que llega finalmente. Entonces él dice, nosotros podríamos ejercer un enfoque especial con estas personas que finalmente sí llevan la aviación un poco más allá, que es algo pasional, porque nos encontramos con todo, o sea, nos encontramos al que le encanta el uniforme, o sea, eso se le ve muy lindo y quiere desfilarlo en la calle, pero pues definitivamente no quiere y le parece que es muy terrible formarse porque como piloto, como tripulante, porque piensan que eso es un paseo y cuando van a la escuela se estrellan y se dan cuenta que no, que es algo súper intenso, que es algo súper disciplinado y de pronto ahí van cambiando su mentalidad y él mismo va alejándose un poco y va sabiendo que definitivamente no es para él. ¿Qué hacemos con este tipo de personas para que identifiquen verdaderamente su perfil? Primero, hay un filtro muy importante que es el que se le hace en el proceso de selección, antes de que llegue a formar parte de la familia Aviacol. Él llega, lo direccionamos con una psicóloga aeronáutica también, quien le hace un proceso, una entrevista, le pregunta, pues la pregunta clave es si realmente por qué llegó acá, por qué le gusta la aviación, ¿cierto? O sea, cómo llegó y por qué. Y finalmente, pues hay otras preguntas que van direccionadas a si realmente se perfila en el mundo aeronáutico o pues que le parece que el uniforme se le va a ver muy bonito y quiere lucirlo. Desde allí ya hay una primera vista desde el punto de vista psicológico. De pronto hay unos que pues, no muestran mayor afinidad con el medio, hay otros que muestran una increíble. Tratamos de direccionarnos a los que realmente muestran esa afinidad en el medio. Ya se pasa de ese paso de esa preselección, porque es una preselección la que se hace, se direcciona hacia la medicina de aviación, que la doctora pues manejará el tema mucho mejor que yo. Eso pues se hace fuera, también le hacen otros exámenes desde el punto de vista físico y psicológico, donde le dicen si es o no es apto para la aviación. Y luego otra vez viene con nosotros como escuela, asumiendo que esta persona sí es apta desde esos puntos de vista para la aviación. Hay una persona, una psicóloga, encargada de factores humanos, que está siempre, digamos, en la mira de estas personas que ya tienen un seguimiento especial. Y pues estos a los que definitivamente no es para ellos el mundo aeronáutico, siempre van a tener como la vista del psicólogo y el acompañamiento. Finalmente, si se llega a la conclusión que definitivamente no es lo suyo, pues se toma en un conjunto la decisión, ¿cierto? Y se le dice a la persona de la mejor manera posible que pues la aviación es un mundo mucho más gigantesco y que tal vez lo suyo no es por ahí, porque pues finalmente es una responsabilidad absoluta y no un uniforme bonito. ¿Ha sucedido que haya un alumno que haya dicho o que se le haya dicho, venga, usted puede volar el avión, pero realmente para la industria no va a ser competente? Sí, lamentablemente hemos tenido varios casos así, porque pues es una responsabilidad, ¿cierto? Y nosotros somos corresponsables de lo que pueda surgir con esa persona a futuro y hemos asumido esa responsabilidad como tal. Y en vista de eso, pues ya que tú ves que y tienes toda la razón, o sea,
cualquier persona puede volar un avión, porque finalmente un avión es una máquina operada pues, por un ser humano en un espacio. Estoy de acuerdo que no es el nuestro, porque estar allá arriba no es nuestro espacio natural, pero perfectamente todos podemos estar en capacidad de desarrollar esto. Pero sí hemos tenido que sentar a esta persona, porque hay unos que realmente sienten un pánico terrible por volar. O sea, pueden hacerlo acompañados, pero una vez que desean hacerlo solos o que tienen que hacerlo solos, pues nos damos cuenta que esta persona no cumple con esas competencias especiales que lo hacen poseedor de poder maniobrar esta máquina, operar esta máquina solo. Entonces, pues en esas condiciones no es seguro que lo haga, no es seguro para el medio y no es seguro para sí mismo. Entonces sí tenemos que llegar a sentarlo y decir, mira, definitivamente esto no va y no es para ti. Cuando el centro de instrucción dice, mire, claro, yo sé que la matemática financiera funciona es en el banco, ¿sí? Y que esa personita que se me va con 30, 40, 50 mil dólares que eran de ingresos en flujo de caja, pues uno entiende que eso es un negocio, pero cuando se toma esa decisión y como usted lo dice, que no necesariamente habla más del alumno o la personita que se está cambiando, sí habla muy bien del centro de instrucción en el sentido en que, aún entendiendo que es una afectación financiera, es importante mantener y garantizar los estándares de la industria. Pero por supuesto, o sea, en este caso tenemos una psicóloga, es una psicóloga la nuestra. Ella es parte fundamental de nuestra familia. O sea, creo que no damos muchos pasos sin que ella nos los calcule y nos diga si son correctos o no. Porque el papel que juega dentro de nuestro centro de instrucción es impresionante. De hecho, los estudiantes se sienten tan compenetrados y tan identificados con ella que realmente sentimos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien. Lo importante es que cada cosa que tú hagas en la vida lo hagas conscientemente. O sea, no porque lo dice una regla, porque cuando tú conoces muy bien las reglas, encuentras en ellas las posibilidades también diplomáticamente de romperlas. Pero no se trata de eso. Se trata de ir más allá, hacerlo muy bien, porque finalmente lo que vas a presentar afuera es tu mejor carta de presentación. Y yo pienso que eso hablaría a gritos de lo que hemos hecho bien o no. Nuestros espacios tienen el respaldo de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos en razón a que estamos hablando el mismo idioma y tenemos los mismos objetivos. De manera sistémica, su organización, la asociación, la autoridad son un conjunto con el mismo objetivo. Es interesante la concepción que tienen, primero de la organización, o sea, primero lo que es la cultura organizacional. Me imagino que debe haber ahí algo de liderazgo por parte de los directivos y bueno, después todo el proceso que hacen con los alumnos, ¿no? Que la verdad que en centros privados no lo he visto y por eso digo que es muy interesante y muy innovador, quién sabe, lo que hacen desde un centro de instrucción privado, desde la preselección o desde algún testeo que hagan antes de que el alumno ingrese, o sea, cuando todavía es un cliente, por decirlo así, como decía usted, y después, obviamente, el egresado. De esto que usted decía, me surgían una pregunta por ahí, me surgían varias, bueno, como decía el capitán, es interesante todo esto, pero me surgió una pregunta, a ver, no sé si por ahí, no sé si está bien enfocado al centro de instrucción, pero digamos, hablando de necesidades de la empresa, de la industria, ¿o el centro realiza alguna evaluación sobre el producto o sobre el alumno egresado, si realmente se ajusta a la industria o si se podría llegar a ajustar teniendo en cuenta que el camino desde que un alumno se recibe de piloto hasta que realmente se inserta plenamente a la industria, por ahí es un camino largo y uno por ahí no lo ve o al alumno cuando ya realmente se insertó? Pero ¿hay alguna forma de evaluar si el egresado está acorde a los estándares de la industria? Gracias, Leonardo. Sí, tú puedes, digamos, con el concepto que tenemos como Aviacol, como familia, siempre somos como muy cercanos, ¿cierto? Y pues una vez que el estudiante sale, no es alguien que se fue y ya nunca más va a regresar. Le hacemos un proceso de seguimiento. Y los estudiantes que hemos tenido, somos tan afortunados que así como nosotros nos consideramos nuestros hijos, creemos que ellos también nos ven como sus padres.
Entonces, cada paso que van a dar, también si los llaman de alguna compañía, me voy a presentar una aerolínea, nos llaman, enseguida nos vinculan. ¿Será que me pueden asesorar? ¿Será que me pueden dar otras clases extras? ¿Qué debo hacer? Por supuesto. Ven nuevamente para acá, te seguimos asesorando. La psicóloga encargada de factores humanos, pues le da ciertas tips como de empoderamiento y de lo que debe decir en una entrevista laboral. Entonces, no es que ellos se vayan y sigan como ruedas sueltas. Aún sentimos que es nuestra responsabilidad y como te digo, como tenemos este concepto tan arraigado de familia, pues siguen siendo nuestros hijos y uno de sus hijos no se olvida jamás. Genial que todos pudiéramos llegar a esta filosofía que tiene la doctora Ingrid y que tienen en su institución, y es: no lo hacemos porque toca, sino porque sentimos que es valioso y sabemos el impacto que va a tener en el producto. Cuando tú hablas del producto como ese profesional que va a salir a la industria, realmente eso es lo importante, porque podrías tener la institución llena de estudiantes que al final ninguno salga siendo un profesional. Y que en algún momento, como decía el capitán Leonardo, ese egresado no casara con lo que está buscando la industria. Yo tengo dos preguntas fundamentalmente para Ingrid. Me gustaría saber cuáles son las bases o cuáles fueron las bases en las cuales se respaldaron para insertarse dentro de la industria aeronáutica sin ser rechazados, y después saber cuál fue el norte que tuvieron o cómo construyeron su camino para lograr insertarse y que sean aceptados, pero también cómo concientizar al grupo, al equipo de trabajo, de que esto va a ser un beneficio determinado en pos de la industria aeronáutica. Gracias, Pedro. Gracias por tu pregunta. Mira, realmente no le tuvimos nada fácil. Esto fue un inicio duro y decirte que fuimos aceptados desde el principio y con aplausos, bombos y platillos, te mentiría. Fue un camino súper difícil. De hecho, en los inicios de Aviacol yo era aún muy joven y también tuve mucho rechazo porque una persona joven iniciara en el sector aeronáutico dirigiendo una compañía aeronáutica, aun cuando esta persona tampoco era piloto y no pertenecía al gremio, que como ustedes saben es un poco, bastante cerrado y difícil de entrar. ¿Cómo probamos que podíamos? Demostrándole nuestra capacidad. Esto ha sido un reto por años. Tuvimos que demostrar día a día que podíamos lograrlo, que si bien es cierto que Aviacol nació de un sueño, era un sueño basado en la disciplina y el conocimiento. O sea, vimos afuera que faltaban tantas cosas, porque como yo les dije en la charla que tuvimos anteriormente, yo misma fui alumna de un centro de instrucción y vi que le faltaban tantas cosas y que podíamos hacerlo mucho mejor. Y así fue como nació Aviacol, pensando en que nosotros podíamos entregar algo mejor, porque la responsabilidad, es decir, alguien piensa que hacer un piloto es una persona que vuela un avión, o sea, un piloto vaya y vuela, la tripulante, la que sirve los tintos, y el mecánico, sí, el mecánico de avión. Es tan equivocados porque cada rol es tan importante. Un piloto no es alguien que opera una máquina, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera está en capacidad de hacerlo. Es un profesional capaz de administrar todos los recursos que tenga en cabina o que tenga en el medio, que tenga donde se encuentre, adicional a ello con altos estándares de ética y de integridad. Igual para la tripulante, ella es la encargada de la seguridad de los pasajeros. O sea, todo el mundo dice, ay, esa es la de los tintos. O sea, nada más ofensivo para mí en la vida que piensen que un tripulante es el encargado de los tintos. Él es encargado de la seguridad, por supuesto, el servicio al cliente viene implícito en su labor, pero es el encargado de la seguridad de cada alma que se transporta en una aeronave. Y igualmente la responsabilidad que tiene un mecánico de avión. Entonces, para resumirte la historia, esto ha sido un camino de 14 años que han sido bastante difíciles. Llegar a donde estamos ha sido realmente, si yo miro hacia atrás, creo que descanso y digo, lo logramos. Finalmente ha sido un trabajo a conciencia. Estuvimos mucho tiempo en nuestros inicios con prueba y error. Nosotros pertenecemos a una ciudad intermedia, no es una ciudad muy grande dentro de nuestro país. Entonces, lo que podemos conseguir como profesionales aeronáuticos acá realmente era muy poco. Entonces, tuvimos que recorrer a las ciudades grandes para conseguir a nuestro personal, a nuestros pilotos, instructores de vuelo, a nuestros pilotos encargados de impartir la instrucción en tierra. Y así, poco a poco, se fue formando esta gran familia hasta llegar a este punto en que orgullosamente puedo decirlo con toda sinceridad, estoy donde quiero estar.
y estoy con las personas que requería y con las que necesitaba estar para llegar a ser lo que somos. Usted mencionó ya la persona que no se adapta al vuelo o que no se adapta, mejor dicho, o que no se va a adaptar en la industria. ¿Cómo podemos hacer o cómo pueden hacer o cómo hacen ustedes para esa persona que, quién sabe, sí puede volar, pero que su intención al ingreso a la aviación no es estar en la industria, sino que volar de manera particular? ¿Cómo podemos hacer para que esa persona viva y se comporte, ya que no va a estar en la industria regulada, que lo va a contener en el sentido de que lo va a capacitar la empresa, de que lo va a mantener current en planes o en programas? ¿Cómo hacemos para que esa persona vuele de manera, o quiera volar de manera segura, siguiendo los preceptos de la seguridad operacional, del CRM, de una buena toma de decisiones, volando de manera privada o particular, ¿no? Y te entiendo, Leonardo, muchas gracias. Mira, como volvemos otra vez hacia atrás y eso, un poco también como yo lo mencionaba y como constantemente nuestro director académico, que es coronel egresado de la Fuerza Aérea también, él dice que eso es un poco selección natural, ¿sabes? Y es así, una vez que las personas llegan por el motivo que lleguen, ingresen a vincularse con el sector aeronáutico, quienes realmente la tienen clara, se alinean perfectamente al requerimiento que tiene la industria y lo que nosotros tenemos para ofrecerles como institución. Yo puedo decir que nosotros somos bastante estrictos porque tienes que serlo, estás formando una persona, a un ser, a un profesional íntegro, no te puedes, digamos, con tanta suavidad porque tiene que entender esta persona que es responsable de cientos y cientos de almas que va a llevar algún día en su vida posiblemente a bordo. Entonces, esto es un poco de selección natural. Como somos bien estrictos en las materias y somos bien estrictos en nuestra teoría y en nuestra formación de tierra, creo que a veces no les llama tanto la atención y ahí comienzan a mostrar sus inclinaciones y a decir, no, pero es que yo pensé que esto era más fácil. Yo no sabía que tenía que ver matemáticas. Por lo menos hay unos que nos dicen, yo no sabía que tenía que ver física. Yo no sabía que tenía que ver matemáticas. O sea, yo no sabía que tenía que leer tanto. Y entonces ahí cada uno va mostrando que definitivamente si pensaba que no debería hacer estas cosas, pues posiblemente la aviación no es un medio para él, porque en la aviación es de constante estudio, de constante crecimiento en el conocimiento. No cuando te haces piloto dejas de estudiar, al contrario. Tienes que seguir en esta constante formación. Y entonces esto ha sido un poco selección natural. Entonces la persona comienza a decir, no, yo no sabía que yo tenía que ver esto. Y allí entra como la psicóloga, porque muestra que académicamente de pronto no es tan apto o no le gusta o no quiere, no muestra el interés. Y entonces entra la psicóloga a hacerle un seguimiento especial. Y luego pues estos seguimientos arrojan unos resultados y tenemos que en consenso académico, que somos pues director de operaciones, director académico, factores humanos y yo, decidimos y hablamos con esta persona si realmente lo que desea y lo que quiere es formarse como piloto, porque esto es un conglomerado de muchas cosas, o si definitivamente pues dejamos hasta acá y tome su camino como desea, de no tanto estudio, no tanta formación. Entonces yo pienso que el tiempo nos va formando y nos va dando las mejores respuestas para saber si esta persona es o no es apta para la aviación. Hay personas que llegan a la industria y dicen, no, es que mi papá tiene un avión y yo quiero poner el avión de mi papá, o yo quiero irme para la finca. Entonces dicen, yo no quiero aquí que me exijan ni la corbata, ni el uniforme, ni quiero que me den listas de chequeo. Yo lo que quiero es hacer de esto un paseo y un deporte. En la aviación, el accidente regular ahí en un avión puede ser de 100 millones y el del avión pequeño puede ser de 100 mil pesos, pero ambos se matan igual. Pero yo sí pensaría que el costo emocional es mucho mayor en la empresa privada y corporativa que en la comercial. No nos digamos mentiras. En un vuelo comercial se cae un avión, se mueren 140 y aparece el seguro y paga todo. Pero ¿quién le paga a uno el resto de la vida un accidente donde sufrió fue su papá, su mamá o su hijo? Mira, de hecho que la tasa de accidentalidad es tan alta en la aviación regular, tan alta, y eso marca parte de un todo, porque nos cubre y nos cobija a todos y nos hace pues esa mala fama. Perdona, ¿me dijiste en la aviación regular o no regular? Irregular, no regular. La aviación no regular. Ah, ok. Sí, Sí, correcto. Y eso incluye centro de instrucción.
Creo que algo que pasa, que yo lo trabajo mucho con las personas cuando les hacemos elecciones, es el tema de trabajar esta visión romántica. Es como un rol social asignado, se llama, ¿no? Entonces el rol del piloto, el rol de la tripulante. Entonces yo les hago el chiste de que ser tripulante no es solo ir con su maleta como las chicas de Panam caminando por todo el aeropuerto, sino que eso tiene un montón de cosas súper importantes, que el piloto no es solo pues como en Atrápame si puedes hacerse cuenta que soy piloto porque me puse el uniforme y ya, sino que realmente eso tiene una cantidad de cosas detrás, que el tema de conseguir su licencia, hacer tu entrenamiento, es apenas un pequeño detalle para poder ejercer eso que se supone que él va a vivir. O sea, eso es un estilo de vida y así debe asumirlo, ¿no? ¿Qué recomendaría un centro de instrucción que tiene ese perfil, esa visión, a la autoridad aeronáutica, entendiéndola como ese ente regulador, como ese ente que propone y promueve las buenas prácticas a nivel de la autoridad? ¿O qué visión tiene usted con respecto a eso, doctor? Mira, Capi, yo qué solicitaría o qué veo pues en estos años que hemos tenido trabajando de la mano, pues con todo respeto lo digo para nuestro ente regulador. Nosotros estamos muy dispuestos siempre a colaborar y somos muy receptivos y queremos trabajar realmente en conjunto. Yo quisiera menos señalamiento y más acompañamiento. O sea, realmente quisiera una guía. Si ellos son si hay un ente regulador, ¿cierto? Que tracen de pronto mejor un camino, pero menos señalamiento de lo que tú no estás o lo que no les parece que estás haciéndolo bien. Me gustaría que trazaran un camino real, ¿sí? Que nos acompañaran en ese viaje y en ese transcurso de ese camino y que nos apoyaran un poco más. Yo siento que estamos un poco solos. Mira que en estos meses que hemos atravesado por esta pandemia que nos ha cambiado la vida, nos la ha puesto de cabeza, siempre nuestro ente regulador está allí muy constante y muy a la espera de respuestas, pero también me gustaría que nos preguntaran un poco a nosotros como empresarios, como dueños de estos centros de instrucción aeronáutica por lo menos, cómo nos sentimos, qué vemos a futuro, qué nos parece, cómo estamos viviendo también nosotros esta pandemia, qué estamos haciendo. Porque mira, todo parece seguir normal, muchas cosas afuera, hablo desde el punto de vista de pues, los cobros que nos hacen normalmente para operar como un centro de instrucción. Todo siguió en una normalidad que no existe realmente. El acompañamiento, yo no lo sentí tan cercano de pronto de saber, siempre nos preguntan, ¿y los estudiantes cómo? ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Y qué están haciendo? Pero ¿cómo se sienten ustedes? Somos los que dirigimos un centro de instrucción. Sería bueno también saber qué les pasa a estas personas que también son humanas, qué están haciendo, qué desean y qué sienten, porque finalmente es nuestra responsabilidad. Lo que pase con estos jóvenes que tenemos aún a nuestro cargo, aún durante 5 meses que permanecimos cerrados en este caso en particular, pero ¿cuál es nuestra proyección real? O sea, ¿y qué sentimos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué pensamos hacer? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo hemos sabido atravesar esta pandemia? Porque, como tú bien lo sabes, muchos centros de instrucción se han cerrado en nuestro país debido a que no pudieron proseguir con esto porque pues los costos siguieron igual y nosotros ya no éramos iguales. Todo estaba cerrado y apenas hace un tiempo atrás iniciamos nuestra operación. Entonces sí me gustaría, yo lo cierro en eso, más acompañamiento, menos señalamiento. Como el objetivo que tienen inclusive estas actividades que estamos desarrollando nosotros son precisamente las de construir en conjunto, o sea, cada uno desde lo suyo está haciendo lo que cree que es lo mejor y seguramente esas visiones adicionales nos pueden ayudar a ampliar este radio de acción, inclusive a hacer más sinergias y a ser más eficientes en cada una de nuestras funciones. Como decía hace rato la doctora Ingrid, es una familia, pero cada uno tiene un rol. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo, gracias por todo su conocimiento y su experiencia que nos acaba de compartir tan valiosa. Ay, tan querida, muchísimas gracias, doctora Marta. Acabas de decir algo súper clave que
que me llegó muy profundamente. Es así, todos somos humanos, ¿cierto? Es así, natural. Los que manejamos las empresas, los que operamos los aviones, los que técnicos que están detrás, todos, incluso los de nuestro ente regulador está conformado también por seres humanos. Y pues deberíamos entender que todos hacemos parte de un equipo y que finalmente todos deseamos lo mismo, y es la seguridad operacional, entregar un excelente producto, un ser humano, no sé si está bien llamarlo producto, pero lo hago de esta forma muy respetuosa porque es lo que nosotros finalmente nos hemos encargado de formar. Entonces yo lo llamo producto pero con todo el respeto que se merece el ser humano, pero finalmente es eso, que todos hacemos parte como de este increíble equipo increíble familia aérea. La verdad que emotiva ver la pasión que tiene la doctora Ingrid, porque se nota en la expresión que hasta te sensibiliza por decir producto de algo que realmente es un producto, porque va a salir a la industria, así que se nota la pasión de la doctora. Así que bueno, simplemente agradecerle por el tiempo, por el espacio, por la claridad y por la simpleza a la hora de evacuar las dudas y las consultas. Así que muy agradecido por esto y un placer, doctora. Ay, muchísimas gracias, Pedro. Un placer también para mí ha sido compartir este espacio contigo y con los demás, y pues súper invitados tú y súper invitados todos a visitar nuestra familia Aviacol. Agradecerle por el aporte que hacen a la industria aeronáutica, ¿no? Sobre todo eso, porque tanto trabajo de tantos años y con tanta pasión aportan a la industria, ¿no? Así que, bueno, gracias por eso y un placer que esté con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Leonardo. Encantada también de compartir este espacio contigo, de conocerte, y por supuesto también te esperamos muy especialmente cuando tú visites nuestro país. Te esperamos por acá en Aviacol. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Doctora, yo sigo insistiendo que pues este tema nos daría para mucho más, y pues es muy grata su compañía, y obviamente pues se nos iría la tarde hablando sobre el centro de instrucción, las funciones, la participación del psicólogo, el negocio de las escuelas, la autoridad, etcétera. Es un universo en el que podríamos quedarnos contando experiencias. Lógicamente, agradecerle muchísimo su tiempo, la disposición, y sobre todo agradecerle de parte de la industria ese aporte, como dice el capitán Leonardo, que usted está generando a través de su equipo de trabajo en todas las personitas que van a tener incidencia en la industria, como técnicos, como pilotos, como auxiliares, como despachadores, pero también al equipo de trabajo administrativo que usted tiene, que ojalá crezcan como es natural. Las personas crecen a nivel organizacional también, y si llegan a otra organización, permeen estos conceptos y esta cultura en las demás organizaciones. Muchísimas gracias, doctora Ingrid, por estar con nosotros el día de hoy. A ti, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima entrevista, que con plena certeza va a ser de su interés. Nos vemos pronto. Hit the beat and take it to the verse now.